Bienvenidos de nuevo, Richard y Michael. Bienvenido a ti también. Gracias. And Happy New Year to both of you. Y feliz Año Nuevo a ambos y también a nuestra audiencia. Richard, déjame empezar contigo. Has estado en Francia recientemente, antes de Año Nuevo. Entonces, en lo que respecta a Francia y los problemas con los que están lidiando, ¿cuál crees que es el principal problema allí? Creo que el principal problema en Francia es todo el aparato de toma de decisiones. Llevo yendo a Francia desde hace mucho tiempo. Hablo francés. Mi padre nació en Francia, así que tengo allí vínculos que se derivan de todo eso. Nunca en mi vida había oído un nivel de alienación como este entre un grupo aleatorio de personas que conozco y con las que hablé mientras estuve allí hacia el gobierno de Macron. No es una exageración decir que una parte enorme de la población francesa, especialmente en París y sus alrededores, que desempeñan un papel en la sociedad y la cultura francesas difícilmente igualado en otro lugar, se siente desconectada. Y si no cuentas con París, ya tienes un problema. Y el señor Macron no cuenta en absoluto con París. Hay un entusiasmo impaciente por verlo desaparecer de la escena. La gente se burla de él cuando aparece en la televisión de un bar. Se burlan de él en la calle. Es algo bastante llamativo de presenciar. Y la gente hace comparaciones. La que me pareció más sorprendente fue una breve conversación que mi esposa tuvo con alguien. Estábamos en un café y la persona le preguntó a mi esposa si apoyaba al señor Trump. Mi esposa se rió y dijo, «Oh no, todo lo contrario». Y el ciudadano francés respondió con un tono algo compasivo. Bueno, en nuestro país odiamos al señor Macron, pero todo el mundo odia a su presidente. Esa es la diferencia. Así que ya sabes, eso te da una idea de cuáles eran los sentimientos. Ahora bien, ¿cuáles son las razones? Pues las razones van desde lo superficial hasta lo profundo y lo histórico. Por ejemplo, el señor Macron está constantemente socavando, reduciendo y atacando el sistema de bienestar social de Francia. Y permítanme recordarles que es un sistema de bienestar social bastante desarrollado. Cuando uno se gradúa de la escuela secundaria o de la universidad en Francia y consigue su primer trabajo, el empleador está obligado a conceder 5 semanas de vacaciones pagadas al año desde el principio. El sistema universitario es básicamente gratuito. Hay que pagar la comida y el alojamiento, pero no se pagan tasas ni matrícula, cosas así. No es necesario. Si tienes una lesión o te enfermas, estás cubierto por un programa de seguro médico público desde el nacimiento hasta la muerte. No puedes arruinarte por gastos médicos, como suele ocurrir aquí, en Estados Unidos. La guardería para los niños se ofrece, por ejemplo, en París, como un servicio público. Hay que pagar una tarifa, pero es muy, muy baja. Algo que la mayoría de las parejas de clase trabajadora, si ambos trabajan, pueden permitirse fácilmente. Así es como ambos pueden trabajar, porque tienen ese sistema establecido. Y por cierto, todos estos servicios públicos existen en Francia desde hace muchas décadas. Estos no son programas nuevos. Funcionan bien, están adecuadamente financiados, aunque un poco menos que antes, y eso es un problema. Se culpa al señor Macron por ello. Ha intentado repetidamente atacar el sistema de pensiones, hasta ahora con poco éxito. Ha tenido algunos logros, pero nada parecido a lo que esperaba, y así sucesivamente. En segundo lugar, es partidario de Ucrania y por tanto está implicado, como lo estuvo, en el esfuerzo por utilizar el dinero incautado a Rusia. Los saldos en divisas occidentales que Rusia había mantenido en bancos e instituciones financieras de Bélgica y otras partes de la Unión Europea. Belgium and other parts of the European Union. The estimates about this are very fuzzy,
but range Las estimaciones sobre esto son muy imprecisas, pero oscilan entre 200 y 300 mil millones de dólares o euros, como cifra aproximada. En los primeros años, el señor Macron parecía apoyar la idea de que la propiedad privada es un principio inviolable del capitalismo y, por tanto, que los europeos no podían ni debían quedarse con el dinero ruso. Realmente, no hay precedentes de algo así. Y dado que esto no era una guerra, ya sabes, no como la Primera o la Segunda Guerra Mundial, no le parecía que pudieran justificarlo. Cuando no lograron ganar, intentaron el programa de sanciones. Ahora se admite generalmente en Francia, por casi todo el mundo, aunque no por todos, que las sanciones económicas han fracasado. that the economic sanctions have failed. They did not prevent Russia from No impidieron que Rusia librara la guerra, la financiara ni que la intensificara según fuera necesario, y no hay señales de que eso vaya a cambiar. Esa es la realidad. Los periódicos también están llenos de ello. El ataque ocasional de un dron contra un petrolero en algún lugar no cambia nada de eso. Luego hubo un fracaso espectacular el año pasado, cuando los europeos, incluido Macron, decidieron tirar por la borda la inviolabilidad de la propiedad privada e ir a por el dinero ruso. Primero se quedaron con los intereses, que creo que ya han gastado en Ucrania. Después desarrollaron la idea, el señor Macron, junto con el señor Merz de Alemania. Mr. Macron, together with Mr. Merz from Germany, and remember, those are the two dominant economies. Y recordad, esas son las dos economías dominantes de Europa. Las únicas otras son Gran Bretaña e Italia, y son más pequeñas que Francia y Alemania. Así que decidieron tomar los 200.000 millones enteros y dárselos a Ucrania para conseguir al menos otro año o dos de guerra contra Rusia. Debo mencionar, antes de llegar al punto principal, que la demonización de Rusia y de Putin es ahora tan intensa como lo ha sido nunca, e incluyo la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial. Es aún más intensa ahora, extraordinario. En fin, varios países aparte de Francia y Alemania, liderados por Bélgica, la República Checa y uno o dos más, se negaron públicamente a aceptar lo que tendría que ser una decisión unánime de la Unión Europea para confiscar los activos rusos de esa manera. To seize Russian assets in that way. And the Belgians were Y los belgas no estaban dispuestos a permitir que se emitiera un préstamo que utilizara esos activos rusos como garantía. Quiero subrayar aquí, para que todos lo entiendan, la enorme importancia histórica, mucho más allá de Ucrania, mucho más allá de cualquier cosa de la que estemos hablando, de la derrota de Europa por no haber podido incautar los activos rusos. Lo único peor para Europa que hacer el esfuerzo de hacerlo fue fracasar en el intento, porque eso les dejó con todos los aspectos negativos de su intento y sin ninguno de los positivos, sin dinero para Ucrania, sin préstamo respaldado por la riqueza de otros. Así que permítanme concluir contándoles cuáles son algunas de estas consecuencias. conclude by telling you what some of these consequences are. First, every central bank in the world Primero, todos los bancos centrales del mundo observaron este espectáculo. Todos saben que si mantienes dinero en Europa, como prácticamente todos los bancos centrales hacen, ese dinero puede ser utilizado como arma contra ti, del modo en que los europeos, a diferencia de cualquier otro, han intentado seriamente hacerlo, y lo han hecho con los intereses de ese dinero. Eso significa que, lenta, pero seguramente, los bancos centrales del mundo seguirán diversificándose fuera del euro y del dólar, porque hasta ahora esos se han tratado como socios. Y esa es una de las razones por las que otras monedas, la japonesa, la china, están adquiriendo, aunque todavía de forma modesta, una importancia creciente en el pensamiento de los bancos centrales. becoming important in central bank thinking. And you have, of course, and you should be aware of this, Y por supuesto tenemos, y todos deberían ser conscientes de ello, el espectacular aumento del valor del oro y la plata durante el último año, que es hacia donde los bancos centrales están trasladando sus reservas. Así que esto supone un golpe a largo plazo para la economía europea y su posición en el mundo. Como si eso no fuera suficiente, Estados Unidos está retirando claramente su financiación a Ucrania.
Eso impone una carga mayor sobre Europa, que ahora debe intentar mantener la situación sin poder recurrir al dinero ruso. Y a medida que el apoyo estadounidense se reduce, si no desaparece, cada vez más presión recae sobre ellos y sobre sus presupuestos. Ya no pueden endeudarse como antes debido a su declive económico, por lo que se ven obligados a recortar el gasto en bienestar social, lo que los hunde aún más. Y recordemos que se trata de gobiernos centristas o de centro-derecha. Por eso son especialmente vulnerables a los partidos de izquierda y al movimiento obrero, porque la organización que respalda los servicios públicos es mucho más fuerte en Europa que en Estados Unidos. La gente debe tenerlo presente. Se está generando un conflicto político catastrófico en toda Europa, en el que las fuerzas que se niegan a permitir que la clase trabajadora sea privada de recursos para que el dinero se destine a Ucrania. Esto no va a funcionar. Se va a producir una fractura. Una de las razones por las que se alcanza este nivel de histeria respecto a Rusia, ya sabes, los estadounidenses que vienen de la Guerra Fría podrían pensar, bueno, es como si la Guerra Fría siguiera vigente. No, esto es más intenso. La Guerra Fría ha terminado, pero la hostilidad, ¿por qué? Porque es la única carta que los gobiernos europeos pueden jugar. Están quitando al conjunto de la población el bienestar social del que han llegado a depender. Mi familia francesa depende de la educación superior gratuita, de la atención médica gratuita. Es decir, es una idea completamente distinta. Que eso pueda ser retirado o reducido es lo que les motiva a unirse a los movimientos de los chalecos amarillos y salir a la calle. Así que creo que lo que veremos en 2026 será un desarrollo intenso de la lucha política entre un aparato gubernamental conservador que se encoge y fracasa. Por desgracia, incluyo a Starmer, Merz, Macron, a todos, básicamente. All of them, basically. Possibly the exception of the leader in Posiblemente con la excepción del líder en España, pero hay muy pocas salidas en los principales países europeos. Se aferrarán con todas sus fuerzas a su poder político, y su principal manera de hacerlo es protegiéndose contra la llamada amenaza rusa. Tienen que actuar como si Rusia estuviera a punto de invadir toda Europa, someter a todos, y que solo el gobierno en el poder puede contenerla. Desde abajo, habrá demandas para que se respeten y mantengan los servicios públicos. Y no recibirán ayuda de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una agenda completamente diferente. Quieren lo que llaman estabilidad en Europa. Trump está ansioso por llegar a algún tipo de acuerdo con Putin para organizar todo eso. Pero el señor Putin no va a permitir que ese sea el logro del señor Trump si éste sigue apoyando activamente la histeria antirrusa en Europa. Así que no tienen a dónde acudir. En toda Francia, como pude comprobar, hay una sensación de verdadera tristeza. Lo que es importante en Francia, la llamada grandeur, como ellos la llaman, está siendo atacado de una manera en que nunca lo había estado antes. Sienten que están sufriendo un declive muy trágico y están realmente divididos. El bloque más grande de la Asamblea Nacional es el de la izquierda, dirigido por Jean-Luc Mélenchon, un antiguo activista político comunista. Bajo su liderazgo, ha unificado a la izquierda. Están unidos. Presentan una única lista de candidatos. Por eso son el bloque más grande de la Asamblea. Han logrado la unidad de la izquierda, algo que la mayoría de los movimientos de izquierda en otras partes de Europa no ha conseguido. Así que puede que terminen liderando el esfuerzo por desbancar al señor Macron y marcar una nueva dirección importante. Debo mencionar de paso que en las calles de París se veían bastantes vehículos BYD, tanto coches como camiones. Son automóviles eléctricos chinos y están llegando a Francia, sin duda alguna. Sea como sea que se gestione eso, las señales están ahí. No los verás en Estados Unidos, pero sí en las calles de París.
Michael, creo que uno de los puntos cruciales que mencionó Richard es cómo Europa intentaba incautar los activos rusos y entregárselo a Ucrania para comprar nuevas armas. Bueno, creo que Richard tenía bastante razón. Este es en cierto modo nuestro mensaje de Año Nuevo, y se supone que debemos decir algo sobre cómo está evolucionando el mundo en el próximo año. Creo que hacemos bien en centrarnos en Europa, porque es allí donde están todas las tensiones. Mires donde mires en el mundo, parece que todo está a punto de romperse, de quebrarse. La pregunta es, ¿cómo va a romperse? Y la respuesta es que la conciencia de la gente y la conciencia de Europa, como acaba de señalar Richard, está moldeada por la Guerra Fría. Michael, ¿me oyes? Desde la presidencia de Trump, ahora podemos ver que la estrategia de Estados Unidos para restaurar su antiguo poder sobre el comercio y el sistema financiero mundial se basa completamente en el paraguas ideológico de la Guerra Fría. Y ha habido un doble golpe por parte de Estados Unidos contra Europa y otros países. El primer golpe fue aislar a Europa y a otros aliados, Japón, Corea del Sur, del comercio con las partes de la economía mundial que crecen más rápidamente, que son China y Asia Oriental. ¿Cómo se consigue eso? Pues bien, se quiere cortar el comercio y la inversión con los dos enemigos designados por Estados Unidos, Rusia y China. Y esto se hace, como señaló Richard, mediante el mito de que, de algún modo, Europa necesita la protección estadounidense frente a un supuesto intento ruso de volver a apoderarse de Europa, reconstruir la Unión Soviética y extenderla hacia el este, incluyendo sin duda a Alemania y a otros países europeos. Ahora bien, todo eso es un mito, pero fue el mito del paraguas el que permitió a Estados Unidos decir, bueno, necesitáis nuestra protección contra Rusia, y eso tendrá un coste. Y si queréis que os protejamos de Rusia, y en última instancia de China, como el enemigo existencial de todo el sistema económico que tenemos en Estados Unidos y Europa, entonces tenéis que cortar vuestro comercio, a pesar de que toda vuestra prosperidad planificada antes de 2022 se basaba en ampliar el comercio y la inversión con Rusia y China, importar materias primas, petróleo, gas y otros materiales de Rusia, importar bienes manufacturados de China, y expandir la industria alemana y de otros países europeos en esos mismos países. De algún modo, tenéis que encontrar un camino equilibrado que os aleje de girar hacia Estados Unidos, que no se está industrializando, no sino desindustrializando. Así que, cuando Trump asumió el cargo, Estados Unidos ya había convencido a esos países de que no siguieran sus intereses económicos naturales de comercio e inversión mutuos con Asia, donde incluyo a Rusia. Y eso permitió a Trump aplicar lo que se convirtió en una política de dos pasos. Podía decir, de acuerdo, ahora que habéis puesto todos vuestros huevos en la cesta de Estados Unidos, sin comercio con Asia, solo os queda un gran mercado de exportación, y ese es Estados Unidos. Luego Trump dijo, y ahora voy a aprobar mis aranceles del Día de la Liberación del 2 de abril y cortar todo vuestro comercio con Estados Unidos. Michael, can you hear me? Michael, ¿me oyes? Sí. Parece que tu micrófono no está conectado. Estás usando un solo dame permiso para acceder a tu configuración. Sí. Vale, te estoy enviando. ¿Puedes acceder hasta ahora? Sí. Lo he pulsado. Acéptalo ahí. Voy a ocuparlo ahora. La veo en tiny punts. Es en Justo debajo de la imagen, puedes ver un poco tu foto, ya sabes. Cuando pases el cursor por encima, verás los 3 puntos. En mi foto, ahí abajo, sí, ahí abajo, está muy oscuro. Coloca el cursor sobre la imagen, Michael. Mi cursor está en el... ¿Es esta la imagen ahí abajo junto a tu foto? Sí.
When I put Cuando coloco el cursor sobre mi foto, aparecen los 3 puntos. Bueno, quizás sea porque Nima tiene lo suyo ahí arriba. Apenas puedo ver nada. Déjame ponerlo en mi maqui. No, no pasó nada. ¿Pudiste oír algo de lo que dije? Just El problema es que tu micrófono tiene algún tipo de fallo. Some sort of, problem is not. Dime cuál es el problema. We have some sort Tenemos of algún tipo de ruido entrando. ¿Ruido? Sí, ruido. Parece que... noise. It seems that No tengo ni idea. Aquí no hay ningún ruido. I hear the También oigo el ruido. Por cierto, puedo oír a Michael con claridad, Nima. by the way, Nima, and I Yeah. did. Puedo oír con claridad, pero el ruido sí usa su micrófono. it's Mike. No me puedo imaginar qué es ese ruido. Yeah. Sí, adelante, Michael. No sé cómo cambiar el micrófono, porque yo... Puedes simplemente desconectar tu micrófono y volver a conectarlo. Reconnect it again. De acuerdo. Si ese es el micrófono que estoy usando. No tengo ni idea de qué micrófono estoy usando porque este es un sistema diferente. Déjame ver dónde está esto. Vale, voy a conectarlo ahí. Déjame enchufarlo ahí. So Parece que no estás usando el micrófono que acabas de desconectar y volver a conectar. disconnected and reconnected Estás usando otro micrófono en tu sistema. on your system. Bueno, lo sé, es porque es mi ordenador. Vale, ese es el micrófono del ordenador y no tengo ni idea. No hicimos una prueba de micrófono y no sé cómo seleccionar el micrófono aquí. Creo que es ruido apagado. Yeah. Sí, se detuvo. No tengo ni idea de por qué. Sí, vale. Adelante, Michael. No puedo continuar porque tengo algo blanco en la pantalla. Solicitud de control del anfitrión. ¿Cómo se quita eso? Rechazar. Vale, aquí está. No, Yeah. rechazar. Okay. Vale, aquí está. ¿Estamos bien ahora? Sí, estás bien. Lo que estaba diciendo es que al haber cortado a Europa y a otros países del comercio con Asia, ahora Trump dice, bueno, habéis puesto todos vuestros huevos en la cesta del comercio con Estados Unidos, pero ahora voy a cerrarla a menos que hagáis concesiones. Y las concesiones son, en primer lugar, tenéis que aceptar nuevas sanciones muy estrictas, sanciones más duras contra Rusia y China, y por cierto, contra cualquier país de los BRICS que los apoye. En otras palabras, el 85% del mercado mundial potencial, de modo que dependáis totalmente de Estados Unidos. En segundo lugar, vamos a subir los aranceles que tendréis que pagar. En tercer lugar, vas a tener que desindustrializar tu economía, porque ahora que he cerrado el mercado estadounidense para ti y que has tenido que triplicar o cuadruplicar el precio de la energía al bloquear el petróleo y el gas rusos, ahora tienes que trasladar tus principales industrias a Estados Unidos, pero no a China, ni a Rusia, ni a Asia Central, ni a los países BRICS, solo a Estados Unidos. Y si no lo haces, mantendré los aranceles tan altos que tus empresas industriales, especialmente las de Alemania, que han dependido de los mercados de exportación para su principal crecimiento, tendrán que cerrar sus fábricas, despedir a su mano de obra y desindustrializarse de forma pasiva. Porque si no lo haces, perderás el paraguas estadounidense que te protege frente a Europa. Así que Richard ha señalado que la izquierda en Europa, especialmente en Francia, es muy fuerte, y sin embargo la Unión Europea está controlada por el ala de extrema derecha, pro-guerra fría, neoconservadora, que ha nombrado a von der Leyen y a Kallas, las apasionadas antirrusas, al frente de la política exterior. Y von der Leyen, cuando cedió ante todas las exigencias de Trump en materia de concesiones, dijo que Europa tenía que trasladar su industria a Estados Unidos, alejándola de su propio empleo. Von der Leyen dijo, bueno, lo hicimos por la Guerra Fría, al menos ahora tenemos estabilidad. Y Trump añadió, garantiza estabilidad, por fin tenemos un gobernante estable y ahora sabemos cuáles serán las reglas. Las normas van a obligarnos a desindustrializarnos,
Pero ese es el precio que tenemos que pagar para proteger a Alemania de la Guerra Fría, porque la próxima vez no se detendrán en Berlín cuando avancen hacia el oeste. Van a apoderarse de toda Alemania. Y sus asociados, la UR, los ministros de finanzas alemanes y otros funcionarios, dijeron que sí, que no se trata solo de lograr un comercio equilibrado. Todo gira en torno a la Guerra Fría. La Guerra Fría se ha convertido en la ideología que sostiene que Europa necesita a Estados Unidos. Y por supuesto, entonces Trump dijo, de acuerdo, ahora os quito el suelo bajo los pies. No voy a pagar vuestra Guerra Fría con Rusia y Ucrania. La lucha en Ucrania no es realmente una lucha entre Rusia y Ucrania. Es entre Rusia y Ucrania, Gran Bretaña, Alemania, Francia y el liderazgo de la UE, que está totalmente monopolizado por la facción pro-Guerra Fría dispuesta a hacer exactamente lo que Richard describió, recortar el gasto social. Ahora estamos en una economía de guerra, porque lo que estamos defendiendo son los valores europeos. Y los valores europeos que supuestamente estamos defendiendo son los de Ucrania. Control militar total de los medios, control de un solo partido, prohibición de la oposición política al partido gobernante. Nuestros valores son los de Ucrania. Necesitamos una cleptocracia militar aquí, igual que la suya. Es decir, esta es la pesadilla que Europa está acogiendo con entusiasmo. Así que lo que realmente está en juego aquí, aunque hablemos de que los intereses económicos sean el principal motor, es si prevalecerá este paraguas ideológico según el cual la Guerra Fría con Rusia tiene prioridad. Debemos compartir el odio británico y alemán hacia Rusia, y en los países bálticos, un odio hacia Rusia. Eso tiene que convertirse en el principio rector de nuestra política económica interna. Y sí habrá sacrificios, nos desindustrializaremos. Perderemos el comercio industrial europeo, principalmente alemán, pero también francés e italiano que teníamos antes. Pero es el precio que hay que pagar. Tenemos que convertirnos prácticamente en una de las economías de Estados Unidos. Este tiene que ser el debate ideológico y político que se desarrolle en Europa si se quiere abrir alguna posibilidad de que el continente siga su propio interés económico, el mismo que existía antes de 2022. Si se quiere tener un mercado de exportación, habrá que buscar qué economías están creciendo con mayor rapidez. El mito consiste en pensar que de algún modo, si las industrias europeas, la siderúrgica, la automovilística alemana, la alemán y otros ministerios, de Stephon, Taiwan y Tord, Estados Unidos, fabricará industrialización. Bueno, realmente no puede. Y eso nos lleva al segundo tema que hemos comentado antes. Creo que hace 2 programas, Richard señaló que cuando él y yo estábamos en la universidad haciendo el doctorado, uno de los cursos más populares era Economía del Desarrollo. Pero todo lo que enseñaban en Economía del Desarrollo era irrelevante. Todos asumían que el desarrollo simplemente significaba keynesianismo militar, gastar más dinero en la economía y la economía crecería. No había ninguna discusión sobre cómo debía estructurarse la economía, cómo debía ser el sistema fiscal, o cómo seguir las mismas políticas de crecimiento que habían seguido Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania. Aranceles protectores, subvenciones a la industria y, sobre todo, mantener los servicios básicos, las comunicaciones y el transporte, monopolios naturales, en el dominio público mediante la socialización de los monopolios, en lugar de dejarlos en manos privadas para que cobren rentas de monopolio. Nada de esto se discute en términos económicos normales. Se suponía que no debías cuestionar la estructura del monopolio, sino solo cómo hacer que los sistemas económicos existentes fueran más grandes, aunque esos sistemas, en los países que se llamaban subdesarrollados, lo eran precisamente porque eran sistemas rentistas. Eran cleptocracias clientelares.
Eran sistemas que no se estaban desarrollando en absoluto, y esas economías subdesarrolladas simplemente se estaban haciendo más grandes, lo que significaba concentrar cualquier aumento de ingresos en la cima de la pirámide económica. Todo eso debe ponerse en cuestión, y cabría esperar que con el tipo de contracción económica que estamos viendo ahora en Europa, se reabriera la posibilidad de que este tipo de debate tuviera lugar. La pregunta es, ¿ocurrirá? E os alemães e os britânicos distinguem basicamente todas questões, por exemplo, with receipt foi crítica política israelí contra os palestinos. Israeli policy against the Palestinians. You're not allowed to complain about. No se te permite quejarte de lo que está ocurriendo en las zonas palestinas bajo la expansión israelí. No se te permite explicar por qué Rusia se siente tan amenazada por la expansión de la OTAN, porque la seguridad estadounidense se define como la eliminación de la seguridad rusa o de cualquier otra seguridad. La seguridad estadounidense no se considera segura a menos que ningún otro país tenga la capacidad de protegerse contra la presión política, militar y financiera de Estados Unidos, como confiscar el dinero de Rusia para obligarla a seguir la política estadounidense. Así que el debate en los medios públicos no está abordando los temas de los que hemos estado hablando en este programa durante el último medio año, Nima. Esa es la cuestión. ¿Cómo puede Europa romper esta trampa de visión de túnel en la que está encerrada? Esa mentalidad que le ha impedido resolver el problema de cómo dejar de intentar salvar una economía industrial estadounidense, que no puede salvarse hasta que el propio sistema económico estadounidense se transforme, del mismo modo que el de Europa está siendo transformado. La forma en que los países asiáticos, especialmente China, han estado cambiando sus sistemas económicos consiste, como ya hemos dicho, en reinventar la misma rueda que los industriales estadounidenses desarrollaron en el siglo XIX para construir su propia industria, cuando ese proceso se llamaba evolucionar hacia la socialdemocracia, o dicho en una sola palabra, socialismo. Quiero profundizar en todo lo que hemos estado discutiendo y preguntar, ¿por qué o cómo podríamos explicar las nociones en Europa de las que estamos hablando? El compromiso ideológico, el sentimiento antirruso, los gobiernos conservadores, todo eso por un lado, y la estrategia de Estados Unidos de intentar llegar a algún tipo de acuerdo con Rusia para, entre comillas, estabilizar. Creo que desde la perspectiva europea, lo que estamos observando, y debemos tenerlo presente, es la consecuencia irónica definitiva de cientos de años de colonialismo. Hacia el final del Capital, Marx comenta que su próximo proyecto sería analizar cómo el capitalismo crea, por primera vez, una auténtica economía mundial. Una economía en la que todas las diferentes partes del mundo participan y se vuelven dependientes unas de otras. Y la gente tiende a pasar por alto eso y a verlo como una muestra de aprecio por el capitalismo, si se quiere. Quiero argumentar que es, en cierto modo, la muerte, al menos del capitalismo occidental. ¿Por qué? Bien, voy a demostrártelo, volviendo a cómo los rusos lograron impedir que Europa incautara los activos rusos para mantener esa guerra durante 1 o 2 años más, sin la oposición interna a la que ahora se enfrentan. La razón por la que los rusos pudieron esquivar ese golpe, y dejémoslo claro, si eso se hubiera hecho, si ese dinero se hubiera recaudado de esa manera y se hubiera utilizado para darle a Zelensky los fondos y las armas que sigue pidiendo, habrías visto que esa guerra continuaba durante bastante tiempo. Nadie sabe durante cuánto tiempo, pero desde hace ya bastante, con un coste enorme para Ucrania, para Rusia y para otros. He aquí el motivo. Los rusos hicieron 2 cosas, una antes y otra más recientemente. La primera fue dejar claro que si Occidente confiscaba los activos rusos en territorio occidental, Rusia confiscaría los activos occidentales dentro de Rusia, que, debido al desarrollo de la economía mundial, son considerables.
Hay que entenderlo. Putin lo dejó clarísimo. Si realmente tomáis el principal, no los intereses, eso se lo permitió, no se opuso como podría haberlo hecho, entonces voy a quedarme con vuestras cosas. But if you take the principle, then I'm going to take your stuff. The thing he did most recently, just a few weeks ago, Lo que hizo más recientemente, hace apenas unas semanas, fue hacer que el gobierno ruso acudiera a los tribunales y anunciara que si se concedían préstamos a Ucrania, que todo el mundo sabe que Ucrania no puede devolver, entonces los prestamistas, fueran quienes fueran, exigirían las garantías, es decir, los activos rusos. Esa era la idea detrás de lo que estaba haciendo Europa. Putin acudió a los tribunales y dijo, esto es un acto de la Unión Europea. Y si hacéis eso, nosotros, los rusos, acudiremos a todos los tribunales, en todas las jurisdicciones, en todos los países, Malawi, Paraguay, Canadá, donde sea, y demandaremos para recuperar los activos que nos han robado. Y vosotros sabéis, y nosotros sabemos, que ganaremos muchas esas sentencias, en parte porque se trata de países que son nuestros aliados. partly because they're in countries that are our allies. Suddenly, if you allow De repente, si me lo permites, la dialéctica de crear una economía mundial vuelve para morder a Estados Unidos y a Europa Occidental justo en la parte trasera. La economía mundial, su colonialismo, comenzó y dio sus primeros pasos, pero ahora ha desarrollado su propia lógica de crecimiento, atrayendo a muchas de las grandes empresas de Occidente a querer beneficiarse de lo que pueden hacer en China, India, Brasil y todos esos otros lugares. Y ahora, como enseñó Hegel, uno se vuelve dependiente de aquellos que hizo dependientes de sí mismo. Te vuelves dependiente de la relación de dependencia, no solo del otro. Recuerda en Hegel, el amo y el esclavo. El amo se vuelve dependiente de la relación con el esclavo, porque el esclavo es quien hace todo y el amo no puede. Eso es lo que tenemos ahora. Master can't. That's what we have now. The West can't do it, and I would disagree a little bit. Occidente no puede hacerlo, y discrepo un poco con Michael. Sea cual sea su matiz ideológico, los europeos y los estadounidenses no van a resolver este problema. No lo veo. Normalmente diría que han pasado por muchas crisis, soy el primero en admitirlo. Ya conoces el viejo chiste. ¿Qué dicen los economistas marxistas con gran orgullo? Con gran orgullo anuncian que han predicho 10 de las últimas 4 recesiones. ¿Verdad? Es un chiste, pero como todos los buenos chistes, tiene un grano de verdad. Aún así, no veo una salida. Veo a muchas empresas europeas encontrando sus costes energéticos tan altos que van a trasladarse a Estados Unidos. Energy costs so high, they're going to move to the United States. Are you kidding? Move to a country as ¿Estás bromeando? ¿Mudarse a un país tan desestabilizado como este? Un país que tiene que acudir al Tribunal Supremo para descubrir que no puede usar a sus propias tropas contra su propio pueblo en sus propias ciudades? Por Dios, no van a venir. Sería una locura hacerlo. Estados Unidos puede desear estabilidad, pero no la tiene, y tampoco puede ofrecérsela a nadie. ¿Te imaginas la conversación entre los industriales alemanes lamentándose de lo que Estados Unidos les hizo, y luego diciéndose entre ellos, bueno, no pasa nada, podemos mudarnos a Estados Unidos? No quieren hacerlo, y no ven eso como una solución a su problema. They don't see that as a solution to their problem, and they're not going to spend billions or even trillions. Y no van a gastar miles de millones o incluso billones en hacer algo así cuando el riesgo es tan enorme. Eso no es lo que hacen. He aquí la ironía. Del mismo modo que el capitalismo comienza en Inglaterra, permite el imperio británico y luego observa cómo los británicos, usando su imperio, no pueden salvar su propio capitalismo, ni siquiera con él, hasta convertirse en el objeto patético que observamos ahora. Pues bien, Europa sigue ese camino, y Estados Unidos también. Y del mismo modo, con su propio imperio y su desarrollo, tanto el desarrollo que controlaron, los países que recibieron ayuda exterior, como aún más los países que no pudieron controlar porque no les dieron ayuda exterior. Ya sabes, Rusia, China, Corea del Norte, Vietnam, y así sucesivamente. Russia, China, North Korea, Vietnam, so on. They're the leaders.
They're the leaders of the Son los breakaway. líderes de las tendencias disidentes. I think the depression Creo que la depresión que encontré durante las 2 últimas semanas en París, todavía una de las ciudades más bellas del mundo, pero esa sensación depresiva de la que la propia gente allí habla, no quiero ponerme místico, pero es, en cierto modo, la conciencia, incluso entre los líderes a los que criticamos, de que los días de Europa como centro del mundo han terminado. Y no solo han terminado para Europa, también han terminado para los lugares donde se asentaron los europeos. Norteamérica, Australia, esos lugares tienen que adaptarse a un nuevo mundo. Those places are having to readjust to a new world. They don't want to, they're worried about it. No quieren hacerlo, les preocupa, pero no veo que exista una opción que ofrezca una vía alternativa a lo que estoy describiendo. Y ese es el punto final. Con el nuevo año, reaccionando como todos lo hacemos, o al menos supongo que todos lo hacemos, ante un año tumultuoso del señor Trump, en su segunda etapa, cuando ha mostrado mucho más sus inclinaciones salvajes y extremas que la primera vez, o ahora que puede llevarlas a cabo, estamos presenciando un teatro político de acciones desesperadas, y da miedo. The Wall Street Journal le dio un informe muy negativo al final de su primer año, creo que en la edición de ayer o de hoy. I believe in yesterday or today's edition, Mr. Murdoch is worried that this is... El señor Murdoch está preocupado porque esto se está descontrolando. Y aquí está mi pensamiento irónico. Eso es exactamente lo que la gente en París decía. Tememos que esto se esté descontrolando. El señor Macron está completamente superado. No puede gestionarlo. No lo está gestionando. Se pavonea y la gente se burla de él como de un payaso irrelevante. ¿Y no es eso cierto también en nuestro país para mucha gente que empieza a ver al señor Trump como alguien de quien quieren alejarse? Mira a Marjorie Taylor Greene, mira a Elise Stefanik, mira a O'Neill, el tipo de Texas. Se están yendo porque pueden ver lo que se avecina, están haciendo encuestas y las cosas se están descontrolando. Things are spinning out of control. Yeah. Well, Richard, you've left a pretty big loophole. Sí. when you say Bueno, Richard, has dejado un vacío bastante grande cuando dices que Europa tendría que estar loca para trasladar su industria a Estados Unidos. policymakers are crazy. Pues bien, los responsables políticos europeos están locos, así que ¿qué podemos hacer? Introduce a note of reality. Lo que puede aportar un poco de realismo es que solo porque el gobierno de von der Leyen y la UE hayan prometido trasladar, creo que entre 200.000 y 400.000 millones de dólares en valor industrial fuera de Europa hacia Estados Unidos, eso no significa que puedan obligar a las empresas a hacerlo. To do it. How can ¿Cómo pueden obligar a los grandes fabricantes de automóviles, a International Harvester, a las empresas de fabricación de vidrio que ya no pueden conseguir gas barato para producir vidrio, a las empresas de maquinaria? ¿Cómo pueden convencer a estas compañías de que realmente se trasladen cuando se enfrentan a los mismos problemas que las empresas japonesas y the taiwanesas? same problems that Japanese companies and Taiwanese companies and Korean companies have found? Japan has committed itself. Y las empresas coreanas han descubierto que Japón se ha comprometido a trasladar entre 550 y 750 mil millones de dólares de inversión a Estados Unidos para emplear mano de obra estadounidense en lugar de la fuerza laboral japonesa, que se reduce de forma constante, ya que la población simplemente ya no se reproduce. Las empresas coreanas han dicho que el gobierno ha prometido 350.000 millones para trasladarse allí, pero que no pueden permitírselo en absoluto porque no pueden obtener los ingresos de exportación de sus coches y equipos electrónicos hacia Estados Unidos debido a los aranceles. Así que, ¿cómo vamos a poder forzar? Intentamos trasladar esta gran empresa informática al sur de Estados Unidos, pero la gente de Trump arrestó a nuestros trabajadores coreanos, los deportó y dijo, emplead a trabajadores estadounidenses.
and deported them and said, employ American workers, but we found that the American workers are not up to the standard. Pero descubrimos que los trabajadores estadounidenses no están a la altura de los estándares necesarios para crear el tipo de fábrica sofisticada de alta tecnología requerida para producir nuestros bienes. Así que los coreanos que fueron deportados no quieren volver allí debido al racismo estadounidense y al sentimiento antiinmigrante que Trump ha avivado. Del mismo modo que los países europeos están fomentando sentimientos antiinmigrantes contra ucranianos, musulmanes y otros refugiados. La cuestión de Taiwán. Habían prometido construir una enorme filial de fabricación de chips informáticos en Estados Unidos, procedente de su principal empresa de tecnología. Pero dijeron, estamos teniendo muchos problemas. No podemos encontrar suficiente mano de obra estadounidense que pueda trabajar en instalaciones de alta tecnología porque no quieren empleos manuales. Ese es el espíritu de América. Todo el mundo quiere ganar dinero en el ámbito financiero. Ya no somos un país capitalista industrial. Eso ya se ha externalizado a otros países. Ahora somos un país capitalista financiero, y la financiarización de la economía estadounidense es lo que la ha hecho tan costosa. El aumento del crédito bancario para inflar los precios de la vivienda ha elevado lo que los trabajadores estadounidenses necesitan ganar para poder tener empleo, y esos costes de vivienda los dejan fuera del mercado. Los costes médicos, la lucha contra la medicina socializada, contra lo que Bernie Sanders llama Medicare para todos, que significa medicina socializada, también están aumentando los costes. Estados Unidos se ha convertido en una economía tan monopolizada, financiarizada y cara, que las empresas individuales no pueden cumplir las promesas hechas por sus dirigentes que son bastante leales a Estados Unidos, a quienes los pusieron en el poder. Y cuando se habla de que Macron es un líder débil, el hecho es que no habrá elecciones en Francia, Alemania o Inglaterra durante los próximos 3 o 4 años. Eso deja todo un interregno de líderes que intentan gestionar la economía europea para que encaje con las exigencias de Estados Unidos. Y se puede causar mucho daño, especialmente ahora que Trump amenaza con volver a aumentar los aranceles para castigar a Europa por no trasladar su industria aquí y emplear mano de obra estadounidense en lugar de europea, en lo que parece una búsqueda inútil que simplemente no va a funcionar. Así que, cuando dices que el capitalismo ha terminado, lo que ha terminado en Estados Unidos y Europa es el capitalismo industrial. En Estados Unidos, eso ya ha evolucionado hacia el capitalismo financiero. El éxito de China ha consistido en tratar la banca y las finanzas como un servicio público, igual que la sanidad, la educación y otras necesidades básicas, exactamente como hizo Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX, para volverse tan competitivo, reducir los costes de producción y reducir los costes que los empleadores tenían que pagar a los trabajadores, porque esos costes los asumía el gobierno al subvencionar el coste de la vida y de hacer negocios. Eso ya no se hace. El objetivo financiero es maximizar el coste de la vida y de hacer negocios, porque si se puede obligar a la mano de obra estadounidense a endeudarse solo para llegar a fin de mes, eso maximiza los beneficios bancarios procedentes de la deuda de las tarjetas de crédito, de los préstamos bancarios y de todas las demás formas de deuda creadas por una economía estadounidense cargada y apalancada por la deuda. Así que, para que se produzca un cambio y para que la estabilidad y el crecimiento recuperen la economía del desarrollo, habría que transformar la economía y alejarla de la forma en que ha sido deformada por su evolución hacia el capitalismo financiero y el capitalismo monopolista. And you know, since it's a new year, Nima, Y ya sabes, como es un nuevo año, Nima, también estamos, bueno, yo estoy aquí ahora en la ciudad de Nueva York. Acabamos de tener la investidura, creo que a medianoche,
de un alcalde socialista que tendrá que enfrentarse a todo lo que hemos estado comentando a medida que se desarrolla en la principal ciudad internacional de Estados Unidos, que es Nueva York. Estamos kuwarwargit la campaña en Nueva York. Y estamos necesitamos restar mérito a la campaña y señor Mandiadvam Tamdani. Resuriwam muy bien, después. Ran, which was brilliant and well done. You know, he deserves the applause of anyone. Se merece el aplauso de cualquiera que se interese por este tipo de cosas. Pero él estaría de acuerdo, estoy seguro, en que el voto que obtuvo fue un voto en contra del completo desastre en que se ha convertido la ciudad de Nueva York tras 150 años de un sistema capitalista que eligió este lugar para ser su ciudad número 1, su ciudad más grande, su centro financiero, su parque de recreo para los ricos y así sucesivamente. Se volvió inhabitable, inasequible, un desastre para la mayoría de la gente, por mucho que fuera divertido vivir aquí, para quienes tenían unos ingresos sólidos. Acabas de describir Londres. Sí, y como iba a decir, Michael tiene toda la razón. Estamos siguiendo el ejemplo de Londres. ¿Qué es Inglaterra? Es Londres, un centro financiero que vive de lo que queda de los tentáculos del imperio, del tributo que llega de todas las antiguas inversiones realizadas durante el imperio. Mientras tanto, la masa de la población británica, las cifras son asombrosas, muestra que el nivel de vida se está derrumbando tan gravemente que no solo expulsan a los conservadores con su voto, sino que los laboristas, sabiendo lo precario de su posición, están básicamente aplicando el programa conservador, un poco menos duro, un poco menos rápido. Pero no es diferente. No son capaces ni están dispuestos a atacar la riqueza de Londres para llevar a cabo la transformación que se necesita. Y no tengo claro si el señor Mamdani está preparado para ello o podrá hacerlo aquí tampoco. Pero lo tendrá difícil si no lo hace. Y lo tendrá difícil si lo hace. Y ese es el dilema de una sociedad en tantos problemas como esta. Nada lo simboliza mejor que el hecho de que, a partir de hoy, decenas de millones de estadounidenses se enfrentan a primas de seguros médicos mucho más altas en los distintos programas que aún tienen disponibles. Y el Congreso no lo hará. Por cierto, ni los demócratas ni los republicanos han generado el movimiento que podría haber evitado eso. Eso forma parte de todo esto. Los socialistas ganan las elecciones municipales, pero la izquierda, llámese como se quiera, centroizquierda, no puede proteger el seguro médico, que ya está mal financiado, de convertirse en una carga aún mayor para la persona promedio. Vas a ver tensiones y resentimientos aquí que van a ser muy, muy graves en este nuevo año. No creo que exista algo como el centro izquierda. En cuanto dices centro, ya no es izquierda. Centro significa que no vas a cambiar las cosas, que no vas a cambiar el sistema, solo seguir con él. No se puede ser de centro y de izquierda. Son antitéticos. Así que centroizquierda en realidad significa ignorar a la izquierda. En otras palabras, no hay izquierda. Tú y yo somos la izquierda. Muchas gracias, Richard y Michael. Un gran placer, como siempre. Gracias, Nima, y feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Vemos pronto. Adiós.